Bienvenidos al seminario 13, donde veremos la segunda entrega de los virus hepatotrópicos primarios. Mi nombre es Cecilia Delfino y en esta primera parte les voy a presentar los virus de hepatitis B y hepatitis D. El objetivo de este seminario es conocer los virus hepatotrópicos primarios, hepatitis B y hepatitis D, conocer la estructura, replicación y patogénesis de estos virus involucrados, aplicar los conocimientos adquiridos sobre la respuesta inmune antiviral y definir mecanismos de daño y estrategias virales para la evasión a la respuesta inmune. Este cuadro representa, como ya hemos venido viendo, los virus hepatotrópicos primarios. En el seminario 12 hablamos de los virus hepatotrópicos primarios A y E, que tienen transmisión fecal-oral, pero en este caso vamos a hablar de los virus con otro tipo de transmisión parenteral, sexual y vertical, como son los virus de hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D. En esta primera entrega hablaremos del virus de hepatitis B y hepatitis delta y en la segunda entrega hablaremos del virus de hepatitis C. Comenzaremos a hablar ahora del virus de hepatitis B. En cuanto a la relevancia médica del virus de hepatitis B, se estima que aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo han estado expuestos a este virus. De ese total, aproximadamente 296 millones de personas están crónicamente infectadas con este virus. A la derecha observamos un mapa y un gráfico de barras. En el mapa vemos las tasas de prevalencia de infecciones crónicas distribuidas en todo el mundo. Argentina en particular, la prevalencia es menor al 2%. En el gráfico de barra observamos la distribución de infecciones crónicas en las diferentes regiones en el mundo. Comenzaremos ahora a hablar de la estructura y la replicación viral del virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae y es del género Hepatnavirus. En un individuo infectado con hepatitis B circula la partícula de Dehn, que es el virión infectivo, que está compuesto por la envoltura formada por los tres antígenos de superficie, el small, el medium y el large. En el interior de la envoltura tengo la nucleocápside, que está formada por la proteína del core. En el interior de la nucleocápside se encuentra la polimerasa viral, que tiene actividad de transcriptasa inversa, y el DNA parcialmente bicatenario. Además de esta partícula de Dehn, que es la partícula infectiva, circulan partículas subvirales que están compuestas por la envoltura del virus. Estas partículas son muy abundantes y sirven como señuelo para distraer a los anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, es un mecanismo de evasión a la respuesta inmunohumoral. Recientemente se han identificado otros tipos de partículas, aquellas que carecen de envoltura y aquellas que tienen envoltura y tienen nucleocápside, pero carecen de genoma o tienen genoma RNA. Estas nuevas partículas identificadas plantean interrogantes con respecto al ensamblaje del virus y las funciones que tienen, por lo cual aún se necesitan más estudios para comprender bien su función. En cuanto al genoma viral de hepatitis B, es un virus DNA parcialmente bicatenario, de aproximadamente 3,2 kilobases de longitud. Tiene una hebra larga, que es la hebra negativa completa, y una hebra corta, que es la hebra positiva incompleta. Tiene 4 marcos abiertos de lectura. En las siglas en inglés de marcos abiertos de lectura se denominan ORF. El ORF del core codifica para la proteína del precore y la proteína del core. La proteína del core va a ser parte de la nucleocápside y la proteína del precore va a sufrir un procesamiento y va a convertirse en el antígeno E. El antígeno E es un antígeno soluble que se secreta al exterior celular.
Si ese procesamiento es incompleto, se genera el antígeno P22CR. El ORF del S o PRES1, PRES2 y S forma los tres antígenos de superficie, el antígeno large, el medium y el small. Todos estos antígenos comparten el extremo carboxiterminal, en el cual se encuentra la región hidrofílica principal y el determinante A, que es el principal blanco de anticuerpos neutralizantes. En el extremo amino terminal son todos diferentes y el PRES1 en particular tiene el sitio de interacción con el receptor celular. El ORF-P es el más largo y codifica a la polimerasa viral. Esta polimerasa tiene actividad de transcriptasa inversa. El ORF-X codifica para la proteína X, que es una proteína importante en la oncogénesis viral. El genoma de hepatitis B presenta codones en fase. Los codones en fase lo que le sirven al virus es como un ahorro genético, ya que en un espacio reducido puedo tener múltiples antígenos virales. Los codones en fase se encuentran en el ORF del core y en el ORF del S. Particularmente en el ORF del core se van a sintetizar el antígeno del core, que va a ser parte de la nucleocápside, y el antígeno E, que se secreta en forma soluble. Ambos antígenos comparten el 77% de su secuencia aminoácidica, por lo cual también compartirán epitopes para linfocitos TCD4 y CD8. Esto va a tomar relevancia, veremos, en diapositivas posteriores. En cuanto a los codones yuxtapuestos, pero fuera de fase, la polimerasa con respecto a los otros tres. En particular, hablaremos de las implicancias que tiene el ORF-S y el ORF-P. Los aminoácidos que se van a formar en ambos antígenos son completamente diferentes, ya que estos ORF están desfasados en un nucleótido, por lo cual los aminoácidos van a ser completamente diferentes. Pero esto adquiere relevancia cuando ocurre alguna mutación en la secuencia que codifica para el antígeno de superficie, ya sea, por ejemplo, por presión de selección de la respuesta inmune, ya que dichos cambios nucleotídicos se producirán también en la polimerasa viral, traduciéndose o no, depende, en un cambio aminoácidico. De la misma manera, cambios nucleotídicos en la polimerasa, por ejemplo, por la presión de selección de la terapia antiviral, también van a tener implicancias importantes en las proteínas de envoltura. En cuanto a la divergencia genética del virus de hepatitis B, todas las cepas de hepatitis B corresponden a un único serotipo. Ello explica la protección cruzada conferida por una infección pasada por hepatitis B frente a eventuales reinfecciones con cepas diferentes. Este virus se clasifica en 9 genotipos que tienen una amplia distribución mundial. Los genotipos toman relevancia debido a que tienen diferentes implicancias clínicas. Por ejemplo, el genotipo C y el genotipo B tienen un mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Algunos de estos genotipos se dividen a su vez en múltiples subgenotipos e incluso los genotipos pueden dar recombinantes intergenotípicas. Como es un virus variable, ya que la polimerasa carece de prueba de corrección de error, puede generar múltiples cuasiespecies. También pueden generarse mutantes no solamente de escape a la respuesta inmune humoral, sino también de escape a la respuesta inmune celular.
En cuanto a la replicación viral, el virus de hepatitis B tiene tropismo celular por los hepatocitos, pero también se lo ha detectado en reservorios extrahepáticos como por ejemplo células linfoides. Tras la unión viral de la proteína LARGE al receptor, que es el taurocolato de sodio, el virus es endocitado. La nucleocápside se transporta desde el citoplasma hacia el núcleo celular, donde el DNA parcialmente bicatenario es reparado por enzimas celulares y se convierte en DNA covalentemente cerrado. Este DNA covalentemente cerrado se asocia con proteínas histonas y no histonas para formar un mini cromosoma viral que persiste en el hepatocito y sirve como molde para la transcripción del RNA pregenómico y los RNA subgenómicos por parte de la RNA polimerasa 2 del huésped. El RNA pregenómico junto a los otros RNA son exportados desde el núcleo hacia el citoplasma celular, donde son traducidos en las proteínas de superficie, la proteína X, el antígeno del core que va a formar parte de la nucleocápside, el antígeno E que va a ser secretado y la polimerasa viral. El antígeno del core empaqueta a los transcriptos pregenómicos de RNA y a la polimerasa viral, es la que se encarga de transcribir de manera inversa en DNA parcialmente bicatenario. Este recién empaquetado puede volver a localizarse en el núcleo y reponer la población de DNA covalentemente cerrado o ser exportado a través del retículo endoplásmico y el Golgi y brotar de la célula para infectar otros hepatocitos. Además, ocasionalmente puede integrarse en el genoma celular. Los antivirales actuales tienen como blanco terapéutico a la transcriptasa inversa. La principal vía de transmisión es la exposición percutánea de mucosas a fluidos corporales infectados. El ingreso por vía parenteral se produce especialmente mediante transfusiones de sangre o derivados. Actualmente solo en productos que tienen un control inadecuado, por compartir agujas o jeringas, hemodiálisis, tatuajes, acupuntura o accidentes percutáneos. El virus se transmite por vía sexual y vía vertical. La vía perinatal es la más frecuente, aunque también puede transmitirse por vía intrauterina. Gran parte de los individuos infectados pueden presentar una infección subclínica, seguida de una rápida eliminación viral debido a una respuesta inmune adecuada con la producción de altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Por otro lado, una parte de los individuos jóvenes adultos infectados con el virus de hepatitis B desarrolla síntomas. Antes de la aparición de la ictericia y otros síntomas de hepatitis como orina oscura y heces pálidas, dolor en el lado derecho del abdomen, náuseas y vómitos, falta de apetito, fatiga, debilidad y fiebre, el paciente puede presentar artritis, artralgias, vasculitis, glomerulonefritis y otros trastornos. Todas estas manifestaciones extrahepáticas se producen por el depósito de inmunocomplejos formados por el antígeno de superficie y los anticuerpos antisuperficie, con la participación del sistema del complemento. Estos inmunocomplejos están presentes en el 100% de los pacientes en la etapa aguda, pero perduran más allá de la cuarta semana de la enfermedad solo en aquellos pacientes que desarrollan una infección persistente. La detección de dichos inmunocomplejos circulantes es frecuente durante las fases de replicación activa viral,
Por ello, es común que algunos pacientes concurran al examen clínico con un cuadro de compromiso renal compatible con una glomerulonefritis o mialgias y astralgias que direccionan el diagnóstico hacia una infección por hepatitis B. Luego del periodo de incubación de la enfermedad, que puede oscilar entre un mínimo de 4 a 6 semanas y un máximo de 6 meses, la infección con hepatitis B puede dar lugar a dos cursos de evolución, agudo o crónico. En este cuadro observamos que la mayoría de los recién nacidos desarrollan una infección crónica. Sin embargo, la mayoría de los adultos desarrolla una infección de tipo agudo. Como ustedes verán, la disímil evolución de la infección va a depender de la edad del paciente y del momento en el cual se infectó. Entonces, en los recién nacidos, las madres que son antígeno E positivo, este antígeno E atraviesa placenta, pero este antígeno E tiene la particularidad que comparte epitopes para linfocitos T, CD4 y CD8 con el antígeno del core, por lo cual lo que va a inducir es a una tolerancia inmunogénica en el recién nacido. En cambio, cuando la infección ocurre de forma crónica en los adultos, el antígeno E induce una respuesta Th2 y produce la depresión de Th1 específicas contra el antígeno del core, por lo cual genera persistencia. En la infección crónica en adultos, la mayoría de los adultos va a desarrollar una cirrosis compensada en un primer paso y una cirrosis descompensada que puede evolucionar a hepatocarcinoma. Sin embargo, en el virus de hepatitis B, el hepatocarcinoma puede formarse directamente sin pasar por la etapa de cirrosis. Ambos, la cirrosis descompensada como el hepatocarcinoma, puede generar la muerte del individuo si no recibe el trasplante adecuado. En el curso natural de la infección aguda por hepatitis B, a partir de la semana 6 a 10 posinfección, comienzan a detectarse el antígeno de superficie, el antígeno E, y a partir del día 21 se detecta el DNA viral. Posteriormente, los niveles de transaminasas comienzan a aumentar, y alrededor de la semana 10 aproximadamente aparecen los síntomas que hemos descrito en diapositivas anteriores. En esta etapa comienzan a ser detectables en suero los anticuerpos IgM anticore, que se ve en la línea azul. En la etapa de recuperación, los niveles de transaminasas retornan a sus niveles normales, deja de detectarse el antígeno E y comienzan a detectarse anticuerpos anti-E. Finalmente se observa la seroconversión del antígeno de superficie a anticuerpos antisuperficie. Por último, los niveles de IgM anticore disminuyen y aumentan los niveles de IgG anticore, ya que se produce un cambio de isotipo. Esta línea en color rosa refleja anticuerpos totales. Los anticuerpos totales son anticuerpos IgM e IgG, pero en la etapa de recuperación la mayoría de los anticuerpos anticore van a ser del isotipo IgG. Un punto importante es que en el periodo ventana no se detectan
ni antígeno de superficie ni anticuerpos antisuperficie. ¿Por qué aparecen los anticuerpos antisuperficie detectables al final de la infección? No se generan al principio de la infección, sí se generan en el mismo momento que se generan los anticuerpos anticore, con la diferencia que estos anticuerpos van a estar formando inmunocomplejos. ¿Se acuerdan que hemos visto una de las manifestaciones extrahepáticas en diapositivas anteriores? Entonces, el estado de una infección aguda se caracteriza por la presencia importante de necrosis de los hepatocitos como consecuencia de la destrucción de células infectadas por el virus de hepatitis B a través de mecanismos inmunológicos. Esto lo observamos en el desfasaje de las curvas de DNA viral con respecto a las transaminasas hepáticas. Recordamos que el virus no produce efecto citopático, por lo cual la eliminación viral en el hígado ocurre fundamentalmente por mecanismos no citolíticos mediados por TNF-alfa e interferón gamma secretados por las células CD8, a los que se sucede una fase complementaria de actividad citotóxica mediada por las células T CD8 positivas, la CNK y la CNKT. La presencia del antígeno de superficie en suero por más de 6 meses indica la progresión de la infección hacia una forma persistente o crónica. Esto se puede dividir en dos etapas. La etapa en la cual el antígeno E es positiva, que se caracteriza por una elevada carga viral y niveles normales de transaminasas, y culmina con niveles fluctuantes de carga viral, niveles fluctuantes de transaminasas por la eliminación viral por una activa respuesta inmune. En esta etapa se recomienda tratamiento y hay una inflamación activa del hígado. En la segunda etapa es la etapa en la cual el antígeno E es negativo. Comienza con niveles bajos de carga viral y niveles bajos de transaminasas y culmina con elevados y fluctuantes niveles de carga viral y niveles de transaminasas. Esto se debe a una reactivación de la replicación del virus de hepatitis B. En esta etapa, en la última etapa, se recomienda tratamiento porque es una etapa donde hay necroinflamación. Estas dos etapas no todos los individuos que tienen infecciones crónicas pueden transitarlas, y en las hepatitis fulminantes ocurren de manera rápida combinándose diversos factores que agravan la severidad del caso. Se observa en este gráfico las fases de persistencia y reactivación del virus de hepatitis B. En la columna de la izquierda sombreada reflejan los niveles de replicación del virus de hepatitis B. En la línea sólida roja indica la evolución de la actividad de la replicación viral en las infecciones agudas, crónicas y en las infecciones ocultas. En la línea punteada azul indica la fase hipotética de curación que se lograría con la completa erradicación de los DNA covalentemente cerrados y de la posible integración, o sea, la eliminación del DNA que posiblemente puede haberse integrado en el genoma. Por último, la línea punteada indica reactivación de la replicación, una fase de reactivación. Entonces, ¿qué es la infección oculta? La infección oculta es un curso alternativo de la infección crónica, en la cual se define como la presencia de genoma
en hígado o suero con la pérdida de antígeno de superficie detectable en suero. Recuerdan que cuando hablamos de infección crónica dijimos que el antígeno de superficie perdura por más de 6 meses. En este caso, el antígeno de superficie no es detectable. La presencia de DNA covalentemente cerrado en el núcleo del hepatocito, mientras sea competente para la replicación, este puede ser un punto esencial para establecer la infección oculta. No todos los individuos generan una infección oculta, sino aquellos en los cuales el DNA covalentemente cerrado se encuentra en el núcleo del hepatocito persistiendo. La eliminación exitosa del virus de hepatitis B de los hepatocitos infectados requiere de la coordinación de la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa. Durante la infección, las células de la respuesta innata detectan los patrones moleculares asociados con el virus de hepatitis B, incluidas las células de Kupffer y los monocitos, dando como resultado la liberación de citoquinas antivirales. El virus contrarresta esta respuesta inicial con la exposición de sus antígenos, en particular el antígeno E y el antígeno S. El antígeno E regula hacia abajo la señalización del receptor TLR2 de las células de Kupffer y de los monocitos, promoviendo en los hepatocitos la persistencia viral. Por otro lado, la producción excesiva de partículas subvirales también reduce sustancialmente las respuestas NK, NKT y de macrófagos, con la sobreproducción de interleuquina 10. La eliminación viral y la patogénesis de la enfermedad están vinculadas a la aparición de la respuesta vigorosa de las células T contra todos los antígenos de hepatitis B. Por el contrario, la persistencia viral se asocia con una respuesta de células T específicas para hepatitis B marcadamente disminuida. Los linfocitos T CD8 positivos específicos de hepatitis B se consideran la principal célula efectora inmunitaria que elimina la infección por este virus, pero existen otros mecanismos de eliminación y control que están incluidos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la neutralización intracelular también contribuyen a esta eliminación. En la persistencia lo que se observan son marcadores de agotamiento elevados como PD1. Por lo tanto, la respuesta inmunitaria del huésped dirigida contra hepatitis B requiere de la acción coordinada de la respuesta innata, que hemos visto recién, y la respuesta adaptativa, tanto celular como humoral, para la eliminación viral y el control tanto por métodos citolíticos como no citolíticos. En esta diapositiva observamos posibles mecanismos de disfunción de las células T CD8 positivas específicas para el virus de hepatitis B. En la parte superior observamos cómo los mediadores inmunorreguladores en la tolerancia hepática, los mecanismos de señalización negativa, la desregulación metabólica de las células T y el reconocimiento persistente de antígenos, predominantemente en los hepatocitos infectados por el virus de hepatitis B, da como resultado que las células T CD8 positivas específicas del virus sean disfuncionales y no logren eliminar la infección, generándose persistencia viral.
Por otro lado, en la parte inferior de la diapositiva, el reconocimiento de antígenos sistémicos y hepáticos puede desencadenar de forma conjunta respuestas sólidas de TSD8 específicas del virus y dar como resultado la eliminación viral. Observaremos en esta diapositiva el rol de las células de Kupffer en la eliminación y persistencia viral. Por un lado, las células de Kupffer pueden activarse vía TLR4 por los LPS producidos por la biota intestinal en adultos, para promover así la eliminación viral. También pueden expresar CXCL13 de manera dependiente de la edad para facilitar el tráfico de células B y el desarrollo linfoide para dirigir las respuestas inmunitarias contra el virus de hepatitis B. Por otro lado, las células de Kupffer que no han sido expuestas al antígeno materno E pueden sufrir una polarización M1 y promover la eliminación viral. Previamente han de tener que ser expuestas a todos los antígenos de hepatitis B. Por otro lado, aquellas que han sido expuestas al antígeno materno y nuevamente expuestas al antígeno E van a sufrir una polarización tipo 2 que lo que hará va a ser suprimir la respuesta CD8 específicas del virus de hepatitis B y favorecer la persistencia viral. En cuanto a la supresión de la respuesta inmune innata, la polimerasa viral puede suprimir la activación del IRF3 e inhibir la síntesis de interferón. Por otro lado, el RNA pregenómico de hepatitis B puede ser reconocido por el receptor de reconocimiento de patrones citosólicos RIP1 e inducir la vía de interferón tipo 3 a través de MAPS. Sin embargo, la proteína X puede inhibir esta vía. En cuanto a la proteína del core, puede activar el TLR2 en las células de Kupffer para inducir la expresión de interleuquina 10. Por otro lado, el antígeno E puede suprimir la señalización del TLR2 y el TLR4 para inhibir la expresión de TNF-alfa. También el antígeno E puede actuar de manera intracelular uniéndose a los motivos TIR de los TLR para suprimir la señalización de los mismos. En esta diapositiva observamos los determinantes virales que favorecen a la persistencia. Puede existir que ocurran mutaciones en el antígeno de superficie que impidan la unión de anticuerpos previos. Esto toma relevancia con la vacuna, ya que la vacuna tiene como inmunógeno el antígeno de superficie salvaje, por lo cual un antígeno de superficie mutado no va a ser reconocido por los anticuerpos generados por la vacuna. Por lo tanto, va a producir un escape a la respuesta inmunohumoral. También pueden existir mutaciones en los epitopes para linfocitos T y así evadir la respuesta inmune celular. Por otro lado, también existen mutantes del precor sin síntesis del antígeno E por la presencia de un codón de stop prematuro. Estas variantes se denominan E-. El antígeno del core va a formar parte del virión porque el stop que se genera va a ser anterior a la síntesis del antígeno del core, pero estas variantes no van a tener la producción del antígeno E. Hablaremos a partir de esta diapositiva del virus de hepatitis D.
En cuanto a la relevancia médica del virus de hepatitis B, la Organización Mundial de la Salud planteó la incertidumbre sobre el alcance real de la infección por este virus en todo el mundo. La verdadera prevalencia de la infección sigue siendo materia de debate, debido a que los ensayos comerciales para la detección de anticuerpos antidelta difieren en sensibilidad y especificidad. 3 recientes revisiones sistémicas han reportado nuevas estimaciones sobre la prevalencia de anticuerpos anti-hepatitis D en la población mundial, con rangos que varían entre 12 y 60 millones de individuos con reactividad para el antígeno de superficie. En el mapa de la derecha observamos la distribución mundial de la infección por el virus de hepatitis D. El virus de hepatitis D no tiene ninguna familia asignada y pertenece al género deltavirus. Es un virus defectuoso ya que utiliza las proteínas de envoltura del virus de hepatitis B para egresar e ingresar a otros hepatocitos. Además, los viriones están conformados en su interior por un ribonúcleo complejo. Este ribonúcleo complejo está compuesto por un genoma, que es RNA sentido negativo, monocatenario, circular y es muy chiquitito, de aproximadamente 1,7 kilobases de longitud. Acompañan al mismo dos isoformas del antígeno delta, la isoforma small y la isoforma large. En una publicación reciente se sugirió que el virus de hepatitis delta podría utilizar la envoltura de otros virus, además del virus de hepatitis B, como por ejemplo la envoltura del virus de hepatitis C y la envoltura del dengue. Este tema aún se encuentra en investigación. En cuanto a la replicación viral, el virus de hepatitis delta ingresa al hepatocito a través del taurocolato de sodio. Recuerden que el virión tiene la envoltura, las proteínas de envoltura del virus de hepatitis B. Esa misma célula va a estar infectada también con el virus de hepatitis B. Una vez que ingresa, se desnuda en el citoplasma y el ribonúcleo complejo se dirige al núcleo. La replicación genómica se produce utilizando la RNA polimerasa 2 del huésped para producir, por un lado, el antigenoma, que es de sentido positivo, que va a contener el único ORF que codifica para los antígenos delta y sirve también como molde para la síntesis de RNA genómico. Los antígenos virales son traducidos en el citoplasma y luego ingresan al núcleo para unirse al RNA genómico y salir exportados hacia el citoplasma. En el citoplasma se transportan a través del retículo endoplásmico y luego por el aparato de Golgi para incorporar las proteínas de envoltura del virus de hepatitis B y brotar del hepatocito. Dos puntos importantes a tener en cuenta. Uno es que la replicación del genoma ocurre en el núcleo. Es una de las excepciones, un virus RNA que replica en el núcleo. Y la segunda excepción es que es un virus RNA negativo y sin embargo carece de polimerasa viral. Utiliza la RNA polimerasa 2 para poder replicar su genoma. El virus de hepatitis delta comparte las mismas vías de transmisión que el virus de hepatitis B. Sin embargo, la transmisión vertical aún no está corroborada debido a la falta de estudios en embarazadas. Las manifestaciones clínicas también son compartidas por ambos virus. El virus de hepatitis delta puede ingresar al hepatocito en dos eventos, como una coinfección, ingresando en el mismo momento que ingresa a hepatitis B, o como una sobreinfección, ingresando luego del ingreso de hepatitis B. Esto va a depender
del tipo de infección que el individuo vaya a desarrollar, debido a que si el individuo presenta un evento de coinfección, el 90% de ellas va a eliminar el virus. Sin embargo, si se produce una sobreinfección, el 90% de los individuos derivará a cronicidad. Esta cronicidad terminará en cirrosis y en hepatocarcinoma. En cuanto a la inmunopatogénesis de hepatitis B, los mecanismos exactos de daño hepático inducido por el virus no se encuentran aún claros. La gravedad del curso clínico está influenciada por varios factores, incluidos factores propios de hepatitis delta, factores asociados a hepatitis B y factores asociados al huésped. La variedad de vías moleculares y celulares que contribuyen en conjunto a la inflamación del hígado en la infección con hepatitis B y hepatitis D. Esto lo que provoca es una cirrosis hepática. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? En primer lugar, el antígeno LARGE de hepatitis delta puede interactuar con diferentes vías de señalización de manera directa o indirecta, lo que resulta en respuestas de citoquinas amplificadas. Esto da como resultado una mayor activación de los factores de transcripción y la transcripción de genes que contribuyen a la inflamación. En el punto B, el virus de hepatitis D induce las proteínas antivirales inducidas por interferón, incluidas las proteínas involucradas en la presentación de antígenos. En consecuencia, en comparación con la monoinfección por hepatitis B, se presentan más epitopes para hepatitis B en la superficie celular, lo que da como resultado una mayor activación de las células TCD8 positivas específicas para hepatitis B y un reclutamiento general de linfocitos. En el ítem C observamos cómo se detecta un mayor número de células NK y células MAIT en los hígados de los pacientes con hepatitis B y hepatitis delta, así como un mayor número de células TCD8 específicas para el virus de hepatitis D. Describiremos aquí brevemente la evasión a la respuesta inmune innata. Observamos que el virus de hepatitis delta puede ser reconocido por receptores de reconocimiento de patrones en el citosol, pero proteínas de hepatitis B y de hepatitis delta pueden inhibir las vías de señalización. Las vías de señalización inhibidas se exhiben con flechas planas de color rojo y las vías de activación a la respuesta a citoquinas se indican en flechas verdes. En esta diapositiva observamos cómo el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis delta utilizan varios mecanismos que pueden conducir involuntariamente al desarrollo de hepatocarcinoma. En este punto voy a hacer una aclaración, ya que el virus de hepatitis delta no se considera un virus oncogénico directamente, debido a que el virus de hepatitis D depende del virus de hepatitis B para completar su ciclo de replicación. Pero sí sus antígenos están involucrados en varios mecanismos que contribuyen a la progresión de enfermedad hepática y a aumentar el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma celular. Entonces, por un lado tenemos mecanismos indirectos producidos por la inflamación persistente del hígado y el daño por estrés oxidativo mediado por el sistema inmune.
en una infección crónica. Por otro lado, tenemos mecanismos directos inducidos por las proteínas virales, como el daño por estrés oxidativo intracelular o la desregulación de las vías de señalización celular. Además, el virus de hepatitis B también utiliza la integración del DNA viral para inducir la inestabilidad del genoma. Lo que puede producir es productos génicos defectuosos o la expresión alterada de oncogenes o genes supresores de tumores. En la figura, nosotros observamos cómo el virus de hepatitis B puede activar 10 marcadores de cáncer utilizando sus proteínas virales, la proteína X, mutantes del la proteína E y el antígeno del core e incluso la integración del genoma. El virus de hepatitis delta se ha relacionado con 4 marcadores, principalmente a través de mecanismos moleculares manipulados por sus 2 antígenos delta. En la parte 2 del seminario del seminario 13, vamos a ver mecanismos comunes entre el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C en la oncogénesis viral. En esta diapositiva le dejo la bibliografía que utilizamos en la confección de este seminario y los invito a participar de la segunda parte del seminario donde veremos el virus de hepatitis C.